Acaba de terminar la práctica libre 2 del Gran Premio de Arabia Saudí en este viernes que tuvimos bastante actividad en pista, con roces en los muros, con un accidente que sacó una bandera roja y vamos a estar analizando todo lo que hay detrás de este fin de semana que se espera esté bastante parejo con una clasificación muy emocionante. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes nada y arrancamos rápidamente repasando los tiempos de la práctica libre 1 solo para repasarlo, ya que al igual que en Bahrein, en este circuito la práctica libre 1 y la práctica libre 3 están un poquito de más debido a que se realiza bajo el sol durante el día y el Gran Premio se disputa durante la noche, por lo que cambia absolutamente todo. En la práctica libre 1, Pierre Gasly aprovechó una succión en el último sector para meterse en la primera posición. Lando Norris, segundo, tercero Leclerc, cuarto Piastri y quinto Alexander Albon, con varios pilotos yendo al límite, trabajando bastante y aprovechando para probar algunas que otras cosas nuevas que equipos trajeron, no específico del circuito, modificando alguna que otra situación y preparar lo que iba a ser la práctica libre 2 en la cual tenemos realmente lo que va a pasar tanto en clasificación como en carrera, donde el equipo Aston Martin, el peor de todos en rendimiento, me da la sensación. Si bien Alonso terminó 15º, Stroll terminó en la 18ª posición. Alonso un segundo 4 de la punta. Con un Stroll que hizo un trompo que no sé cómo no terminó en el muro. Porque hizo un trompo a muy alta velocidad. Salió disparado en la 1. Aprovechó la escapatoria que hay. Y ahí pudo volver a incorporarse a la pista después de que acomodó todo. Pero un susto bastante alto del piloto canadiense. Mientras que Alonso terminó 15º, como dijimos, a un segundo 4 de la punta, sufriendo con ese Aston Martin que en teoría, según el equipo de Silverstone, tenía que ir mejor que en Bahrein porque no había curvas lentas. Bueno, siguen sufriendo bastante, el auto dándole latigazos a Fernando Alonso, se ve como viene luchando en esa cámara a bordo que de momentos parece de terror en este circuito. El Aston Martin peligrosísimo y sufriendo muchísimo el equipo de Silverstone, que veremos ya en clasificación qué es lo que pueden hacer. Hay mucha paridad en la zona media, da la sensación de que está un poquito más cerca en la diferencia comparado con lo que estuvo en Bahrein, pero así todo siguen sufriendo el equipo de Silverstone. Equipo Haas, tenemos a Oliverman 16º, a Esteban Ocon 19º. Equipo que siempre arranca de una manera similar. El fin de semana, los viernes están lejos, después a la hora de clasificar dan un paso adelante, pero sobre todo en el ritmo de carreras donde mejor trabaja este equipo de asociación y donde más preparan. Esteban Ocon quedó a 3 décimas de su compañero de equipo. Berman, que ya corrió en este circuito a pesar de ser un rookie, hizo su debut en la Fórmula 1 acá con Ferrari la temporada anterior reemplazando a Sainz de último momento. Y yo creo que van a dar un paso adelante, sobre todo pensando en el ritmo del día domingo. Es un circuito que se puede adelantar, un circuito en el que Haas, las características por ahí de este tipo de circuito, puede jugarle un poquito en contra, donde más sufrieron con el tema de los rebotes, ¿no? Bueno, ese suelo que llevaron a Australia para modificar, acá se va a ver realmente si dieron ese pasito adelante. Hablando del equipo Kick, solo un coche formó parte de la práctica libre 2, ya que Bortoleto tuvo un problema con una fuga de combustible que lo detectaron previo a que inicie la práctica libre 2 y por todo el trabajo y el tiempo que le llevó a solucionarlo no formó parte de la práctica más importante del fin de semana se la perdió justamente el equipo Kick con Bortoleto y fue solo Hülkenberg el que giró, terminó noveno, un buen trabajo de Hülkenberg, terminando a 9 décimas del mejor tiempo. Sabemos que a la hora de clasificar Hulk le saca un extra y sobre todo los pilotos pueden marcar un poquito más la diferencia, sobre todo los pilotos experimentados en este circuito que los muros están tan cerca y ahí puede marcar una pequeña diferencia creo Hulk a favor de un coche que realmente tiene un déficit y creo que está luchando con Aston Martin por ser el peor. Veremos ya qué es lo que pueden hacer para el día sábado. Van a tener toda la información de Hülkenberg. Va a tener que afinar bastante en la práctica libre 3 Bortoleto. Y como dijimos, se perdió para él lastimosamente la práctica libre 2, que es lo más importante. Hablando del equipo Big Car, tenemos a Liam Lawson 14º, a Hatchar 12º. Lawson superado nuevamente por su compañero de equipo. 2 décimas de diferencia lo separan a los dos. El equipo Big Car tiene un nuevo motor en ambos coches, al igual que el equipo Red Bull. Un motor fresco, lo cual puede marcar la diferencia en este circuito. Un circuito que el 70% de la vuelta vas con el pie derecho a fondo. Y es muy importante esto. Bueno, Lawson terminó perdiendo contra su compañero de equipo. Tiene que dar un salto, tiene que empezar a batirlo, ¿no? Por su futuro en la Fórmula 1. Tiene que levantar cabeza tras lo sucedido a principio de año.
Y obviamente Hadjar haciendo un trabajo bueno de inicio. Da la sensación de que el Vicar por ahí no está tan fuerte como estaba en las primeras carreras. Pero como vemos la diferencia, está todo tan parejo entre Gasly y realmente que está a 8 décimas de la punta. Después tenemos a Lawson que está decimocuarto en menos de 3 décimas los tres monoplazas. Perdón, en 4 décimas los tres monoplazas. Está todo muy parejo en esa zona y creo que de cara a clasificación se va a emparejar aún más. Hablando del equipo Alpine, justamente tenemos a Duhan decimoséptimo, a Gasly en la octava posición. Que bueno, la diferencia fue más o menos similar entre los dos pilotos a lo que fue en la práctica libre uno, porque la práctica libre uno rondó el segundo, pero Gasly tuvo una succión en el último sector que le dio una décima y media que permitió meter ese buen tiempo, por lo que la diferencia ronda alrededor de las 8 décimas entre los dos pilotos, lo cual es una diferencia bastante importante y sobre todo en este circuito. Recordemos que Jack Doohan nunca corrió acá con un Fórmula 1, es su debut en Fórmula 1 en este circuito, sí lo hizo hace un par de temporadas en Fórmula 2, pero estando bastante lejos de su compañero de equipo, mientras que Gasly da la sensación de que está fuerte el Alpine, no tanto como en Bahrein, pero que pueden estar metidos en la pelea. Gasly tiene un nuevo motor de combustión interna comparado con su compañero de equipo, lo cual le puede dar un extra también, sobre todo en este circuito, teniendo en cuenta que un motor fresco te permite empujar un poquito más y eso le puede venir a favor al piloto francés en esas milésimas que va marcando de diferencia a lo largo de toda la vuelta. Así que creo que puede estar, ¿por qué no?, pensando en luchar de nuevo ahí arriba a Gasly. Y Jack Doohan sigue aumentando la presión. Se va a tener que jugar bastante en la clasificación para recortar esa diferencia tan amplia que hay, lo cual aumenta aún más el riesgo que ya sabemos de poder tener algún contacto con el muro. Así que Jack Doohan va a tener que estar muy fino a la hora de ir limando esa diferencia con Pierre Gasly, pero bastante lejos en la 17ª posición. Equipo Williams, tenemos a Alexander Albon que terminó décimo, Carlos Sainz en la quinta posición. Carlos Sainz que terminó casi 3 décimas por delante de su compañero de equipo, lo cual es una diferencia interesante en este circuito y da la sensación de que Sainz va estando cada vez más cómodo con el coche. Albon en la 10ª posición, luchando ahí para meterse a Quali 3. Por ahí podemos ver a los Williams que van a estar los dos luchando para entrar a esa Quali 3. Seguramente en la clasificación se disminuyan un poquito más la diferencia, pero creo que es un buen trabajo del equipo de Grosjean, que viene de su único gran premio sin sumar puntos en este circuito, y las características da la sensación de que le vienen bien al FW47, se los vio más cómodo al equipo, ¿no?, que trabajando el día de hoy. Veremos ya si lo pueden replicar en clasificación. Equipo Mercedes, tenemos a George Russell en la 7ª posición, Antonelli un décimo. La verdad que no han estado cómodos. Kimi incluso tocó el muro bastante a la salida de la última curva. Seguramente dañó algo, se fue derecho al box y le costó un poquito de tiempo, explorando los límites al máximo. Pero es para un piloto que solo ha corrido en Fórmula 2, primera vez en Fórmula 1. Bueno, es una situación similar a lo que decíamos de por ahí Jack Doohan, ¿no?, que debuta en Fórmula 1 en este circuito. De entrada ya estaba rozando los muros Kimi y un leve contacto que es preferible que te pase acá y no en la clasificación. Mientras que George Russell terminó séptimo a 700 milésimas de la punta. Russell que no está cómodo con el coche a alta velocidad. Reportó que estaba rebotando el coche. Así que veremos cómo trabaja Mercedes con toda esta información de cara al día sábado de la clasificación. Yo creo que van a dar un paso adelante el equipo Mercedes y van a estar luchando por puestos importantes. Seguramente esté Russell metido ahí en la pelea. Sabemos que siempre le saca un extra a la hora de clasificar. Está muy cómodo el piloto británico y creo que en este circuito puede marcar un poquito más de diferencia eso. Equipo Ferrari, Hamilton decimotercero, Leclerc cuarto. Lo de Hamilton el día de hoy preocupa un poco. La diferencia en la práctica libre 1 ya era más de medio segundo. En la práctica libre 2 bueno, aumentó eso, ¿no? Quedó casi a 6 décimas, poco más de 6 décimas de su compañero de equipo de Charles Leclerc, en lo que marca un Hamilton que no está cómodo. Incluso también está siendo investigado por bloquear a Albon en una sección muy rápida del circuito. Como que no está ese flujo dentro del lado de Hamilton. Probablemente le cae una reprimenda, ¿no?, en ese Ferrari que sigue dándole dolores de cabeza al piloto británico y tiene que empezar a cortar la diferencia, porque al estar todo tan parejo, realmente una diferencia tan amplia con tu compañero de equipo son muchísimos puestos de clasificación. Mientras que Leclerc terminó cuarto a medio segundo de la punta,
Creo que tiene más Ferrari. Además, cuando optimicen el setup van a sacar un extra. Lo positivo para ellos es que pueden trabajar con el auto a una altura más baja, gracias a que es un circuito plano y sin baches, que era el problema de Ferrari, que tienen que levantar el coche y eso lo sacaba de la ventana operativa. Y creo que eso le va a venir muy bien, ya que Leclerc no mejoró tanto del medio al blando debido a que su intento que hizo con el blando fue en la quinta, sexta vuelta. Porque no estaba tan cómodo, así que creo que tiene margen de mejora Ferrari y por qué no pensar en un Charles batallando ahí arriba. Y repito, Hamilton tiene que empezar a recortar la diferencia. Equipo Red Bull, tenemos nuevo motor para ambos pilotos, como lo dijimos ya cuando hablamos del equipo Vicar. Yuki Tsunoda que terminó sexto, Verstappen en la tercera posición. Yuki Tsunoda que, a ver, terminó en un accidente, terminó en el muro de la práctica cuando quedaban 8 minutos en la tanda larga. Tuvo mala suerte porque es un pequeño toque con el interno, es algo similar a lo que le pasó a Norris hace un par de años en clasificación acá. Pero salió disparado el coche contra el muro, rompió bastante porque rompió la suspensión delantera izquierda y derecha y la parte trasera también del lado derecho. Así que bueno, es mala suerte para un piloto que venía siendo una muy buena sesión, porque si lo vemos estaba a 4 décimas de Max, lo cual creo es positivo. En la práctica libre 1 habría estado un poquito más cerca y ya no se ve esa diferencia tan amplia como si se veía con Lawson. Está bien, por eso le puede criticar a su nueva que era la tanda larga, por ahí arriesgar tanto, pasar tan fino cerca del muro. Bueno, así es este circuito, así que veremos, esperemos que Yuki mantenga ese buen ritmo que había demostrado y da la sensación de que si bien rompió toda las suspensiones, ¿no? Las dos delanteras y la trasera derecha, el daño en el monoplaza no es tan grave porque fue un impacto a baja velocidad. Hablando de Max Verstappen, completa el top 3 con un Red Bull que ha sufrido menos en los libres 2 que en los libres 1, donde el neerlandés no estaba contento sobre todo en lo que es su fuerte, que es la curva de alta velocidad, reportando incluso problemas con el balance del coche, pero se lo vio más cómodo. Recordemos también que Red Bull tiende a trabajar con un mapa motor bastante más bajo. El día viernes es de los que más bajo trabaja y con un motor fresco de cara a quali. Todo esto puede dar la sensación de que Verstappen va a estar metido en la pelea del piloto neerlandés con el Red Bull, que en este circuito, como decíamos en la previa, va a ir bastante bien ese monoplaza. Pero el equipo McLaren, hablando de ellos, da la sensación de que sigue un paso por delante del resto. Se lo vio más cómodo a Norris comparado con Piastri, como no venía pasando por él, sobre todo en Bahrein. Piastri quedando a una décima y media de su compañero de equipo, un poquito más. Norris con el mejor tiempo, 1.28.267. Buen trabajo del equipo McLaren que va muy fuerte en el sector 1, el sector que más curvas hay, de alta velocidad, como es todo este circuito, y ahí marcan la diferencia. Después en la velocidad punta no es el auto que marca una mayor velocidad final, pero marcan la diferencia con esa gran carga aerodinámica que generan en el sector 1. Norris se lo vio más fino que Piastri en este viernes y es algo positivo para el piloto británico teniendo en cuenta cómo venimos de todo lo que pasó en Bahrein. Se lo vio por delante en la práctica libre 1 y en la práctica libre 2, lo cual lo deja bastante cómodo. Y en el ritmo de carrera que ya no vamos a meter, McLaren trabajando muy bien. Entonces, si no hay ninguna equivocación por parte de sus pilotos, tienen que firmar esa primera fila. Pero es un circuito que se predispone y mucho a los errores y acá un error, una pequeña pasada, un pequeño roce puede ser muchísimo más caro que en cualquier otro circuito, así que nada está dicho y hay que ir a esa clasificación que tan emocionante va a ser el día sábado. Metiéndonos con los ritmos de carrera, la verdad que no hay mucho para analizar porque como vemos acá tenemos que si bien todos trabajaron con el mismo neumático, el C4 que es el neumático medio, como Yuki Tsunoda sacó una bandera roja faltando 8 o 9 minutos, se quedó interrumpida esta sesión. Y al que más favoreció fue a su compañero de equipo, justamente a Max Verstappen, ya que fue el que más vueltas giró. Max Verstappen un total de 8 vueltas, girando en 35.07. Y fue el que por ahí tiene una tanda representativa, porque después vemos los Ferrari pudieron dar 2 vueltas solamente con un buen ritmo de Leclerc en esas 2 vueltas. Después tenemos a Russell que dio solo una y a los McLaren que lo más representativo es lo de Piastri. Si vemos la diferencia, es un buen ritmo de Piastri, pero como digo, teniendo en cuenta el tema del tráfico además en este circuito que afecta muchísimo, que va a ser clave para la clasificación y incluso puede haber penalizaciones, en el ritmo de carrera en la tanda larga donde hay tantos autos girando también termina afectando, pero como vemos, el equipo McLaren es un monoplaza que va muy bien en esa gestión de neumáticos. Sigue siendo el favorito. Veremos qué es lo que puede hacer Ferrari. Y como digo, el equipo Red Bull por ahí es el que más información sacó en esa tanda larga. Solo lo de Russell porque lo de Antonelli dijimos que
tuvo un contacto del muro y tampoco salió para poder hacer una tanda larga que a ninguno le vino bien. Así que ahí resumimos lo que pasó el día de hoy en el Gran Premio de Arabia Saudí. Dejame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.